Continuamos entonces con el tema de Newton, ya entrando a la parte de dinámica. Entonces ya se avanzó la parte de cinemática, que es descripción del movimiento. Ahora vamos a la parte de dinámica, ¿no? La explicación del movimiento vía las leyes de Newton, ¿no? Estos estamentos que nos permiten estudiar el movimiento acá en las cercanías del planeta Tierra, ¿no? Y lo resumimos en tres leyes, ¿no? Tres estamentos. Primera, segunda, tercera ley de Newton. ¿Te acuerdas a qué hace referencia la primera ley de Newton? ¿A qué hace referencia la primera ley del Newton? ¿Qué te dice la primera ley del Newton? Basada en las ideas de Galileo, ¿no? Que estaba belicoso, no iba en contra de las ideas aristotélicas. ¿Qué dice la primera ley de Newton? ¿No? Que se basa en este concepto que nosotros hemos enunciado como inercia, ¿no? Todo objeto permanece en su estado natural, siendo los estados naturales el reposo y el MRU, hasta que le apliques una fuerza, ¿no? Esa sería la primera ley de Newton, ¿no? Nos da idea del efecto de la fuerza, ¿no? Si no hay fuerzas de por medio, el cuerpo está en su estado natural, y si hay que sacarlo de ese estado es porque le estás aplicando una fuerza. Primera ley, ¿no? Segunda ley es la parte cuantitativa, ¿no? Si aplicas una fuerza a un objeto, este objeto cambiará de movimiento, cambiará de velocidad, aparecerá una aceleración proporcional a esa fuerza e inversa a la masa, ¿no? Entonces la masa la entendemos como una propiedad que le damos al objeto, ¿no? Gracias a la cual podemos saber o podemos relacionar la forma en la que va a acelerar, cambiar su movimiento por la aplicación de fuerza, ¿no? Y la tercera ley que te dice cómo es que aparecen las fuerzas, ¿no? Pues las fuerzas aparecen siempre en pares, ¿no? Debido a la interacción entre dos objetos, las fuerzas aparecen en pares, ¿no? Y esas fuerzas siempre aparecen siendo de igual valor y en orientaciones contrarias, ¿no? Aplicándose en cada uno de los objetos que están interactuando, ¿no? Entonces, con esas tres leyes ya podemos entender la idea de lo que es la fuerza, ¿no? La fuerza es este agente, ¿no? Cantidad física vectorial, ¿no? Que nos representa la interacción de los objetos y que tiene la capacidad de modificar el movimiento, ¿no? De los objetos, ¿no? La idea de fuerza, ¿no? ¿Ya está? Entonces, primera, segunda y tercera sentencia, a ver. La fuerza es una cantidad vectorial. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Verdadero. ¿Está? Verdura. Así es, así representamos a la fuerza, una cantidad física vectorial, porque tiene, ¿no? Magnitud y orientación, ¿no? Cuánto aplicas y hacia dónde estás aplicando la fuerza, ¿no? Ya está. Verdura. La fuerza es la responsable del cambio del estado natural de movimiento de un cuerpo. ¿Es así o no es así? La fuerza es la culpable de todas mis angustias. ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, así es, ¿no? La fuerza es justamente ese agente que tiene por característica cambiar el movimiento de los objetos. Si algo está cambiando, si el movimiento está cambiando es porque hay una fuerza actuando, ¿no? Ya está, verdura, ¿no? Finalmente, para que un cuerpo mantenga su estado de movimiento, es necesario que actúe una fuerza. ¿Es así o no es así? Sí, Pinopo. Y es justamente una de las ideas que se tenía con Aristóteles, ¿no? La idea de plantear un objeto moviéndose sobre un plano, pues, ¿no? O sea, la idea de que tenemos un plano, tenemos un objeto. Entonces, si tú quieres que el objeto se mueva, permanecer en movimiento, tienes que aplicarle fuerza, ¿no? Y podría parecer lógico para nosotros, ¿no? Si tú quieres que tu celular que está sobre tu mesa o una carpeta se mantenga en movimiento, profe, yo lo tengo que empujar. Si yo le dejo de empujar, deja de moverse. Entonces, para que se mantenga el movimiento, tengo que aplicar fuerza. Y bueno, sí, en ese caso tienes que aplicar fuerza, sí, pero porque hay otra fuerza que está en contra, ¿no? Esta componente, ¿no? De fricción, ¿no? Pues justamente esta fuerza de acá está contrarrestando esta fricción, ¿no? Entonces la idea de un mundo, de un modelo donde no exista la fricción, digamos, esta componente superficie lisa, entonces no sería necesaria esta fuerza para que se mantenga el movimiento, ¿no? Esa es la idea de Galileo, ¿no? Entonces eso sería falso, entonces no es necesario una fuerza para mantener un movimiento en particular, por ejemplo, el MRU, no se necesita una fuerza, ¿no? Es el estado natural del objeto, ¿sí? Ya está. Preguntas 91, 91. Pregunta, 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 pregunta.
Todo ok. Leyes del Newton. Sir Isaac Newton. Todo ok. Vamos al siguiente entonces. A ver, al aplicarse una fuerza sobre una partícula que está en reposo, se mueve con MRU. Al aplicar una fuerza a una partícula que está en reposo, se moverá con MRU. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y bueno, si está en reposo y le aplicamos una fuerza, dejará de estar en reposo, ¿sí? Pero no significa que va a estar en MRU, ¿no? Tanto el MRU como el reposo son lo que llamamos estados naturales y no hay fuerzas involucradas en esos movimientos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si sobre un objeto le aplicas, estando en reposo y le aplicas fuerza, ¿no? El objeto va a moverse, sí, pero no con MRU, ¿no? Se va a mover con aceleración, ¿no? Porque la fuerza, eso produce cambio de velocidad. Se va a mover de forma acelerada, ¿no? Ya está. Falso. Para cambiar la velocidad de una partícula, es necesario aplicar una fuerza. ¿Qué dices? Sí, Pinopo. ¿Verdad o mentira? Sí, Pinopo. Sí, pues, ¿no? O sea, si tú quieres cambiar la velocidad, tiene que haber una fuerza involucrada. Si no, la velocidad no cambia. Para que cambie la velocidad, la fuerza es la responsable de dicho cambio. Así es. Última. Para que una partícula haga un MCU, no es necesaria fuerza alguna. ¿Qué dices? Para que un objeto haga MCU, no es necesaria fuerza alguna. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. ¿Verdad o falso? ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dices? ¿Mm? Vamos, vamos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Para que un cuerpo haga un MCU, no es necesaria una fuerza. Y el MCU, hemos dicho que es un movimiento con velocidad constante o velocidad variable. El MCU. ¿Es un movimiento con velocidad constante o velocidad variable? ¿Qué dices? Y ahí ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado porque la velocidad en un MCU es variable. La velocidad en un MCU es variable. Lo que sería constante en todo caso sería la velocidad angular. Eso sí podría decir que es constante, pero la velocidad de la partícula como tal, no, no es constante, ¿no? Recuerda que si tenemos un objeto haciendo un movimiento circular, regular, ¿no? Un MCU, esta es la rapidez, y en otro momento esta es la rapidez, ¿no? O sea, puede ser que sí sea rapidez constante, ¿no? 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, pero como velocidad no, no es constante, ¿no? No lo es. Y justamente hay una aceleración que mide eso. En un MCU hay una aceleración que apunta siempre hacia el centro, ¿no? Y hay una aceleración que mide justamente ese cambio de la orientación de la velocidad, ¿no? Hay una aceleración de por medio en el MCU. Y si hay aceleración, hay cambio de velocidad, es porque se está aplicando fuerza, ¿no? Para que un objeto desarrolle un movimiento circular, tiene que haber fuerza sí o sí. ¿Está bien? Eso sería falso, ¿no? Falso. Ya está. Preguntas, 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 preguntas. ¿Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? Yo pensando que el invierno ya se había ido. Tengo más frío. ¿Qué dices? ¿Todo bien? 92, 92. Sí. Siguiente, entonces, profe, ¿puede retroceder al 91? Sí puedo, pero no quiero. A ver. Ahí está. Todo ok, todo ok. Avanzamos. Entonces, 93 sería, ¿no? Ya está. 93. Acá son otra vez tres sentencias. ¿Sí? Tres sentencias. Vamos a leer, a ver. Profe, una partícula en equilibrio debe estar en reposo. Esto podría, ¿verdad? A ver.
como sentencia, ¿una partícula en equilibrio debe estar en reposo? No, ¿no? Una partícula en equilibrio puede estar en reposo o en MRU, cualquiera de las dos. Claro, tiene que estar, puede estar en una o en otra, ¿sí? No solamente en reposo, ¿no? Pues una partícula en equilibrio debe estar en reposo, no, no. Puede estar en reposo o en MRU, ¿no? En cualquiera de las dos. A los dos se les llama estados naturales, estados de equilibrio, a los dos, porque su movimiento no cambia, ¿no? Si no cambia, se llama equilibrio, reposo y MRU. Profe, en el 92 es verdadero. Ay, me equivoqué. A ver, a ver. Al aplicar una fuerza en reposo, este se mueve con MRU. No, pues no se mueve con MRU. Le pusimos falso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y también me dice si por ahí. Profe, Dígame. si me dicen una partícula en equilibrio no puede estar en movimiento, así a secas, pondría falso, ¿no? Porque Claro. sí puede estar en MR1. Así es. Ajá, así es, así es. Ah, ok, ya, profe, gracias. Ok. Ujú. Ya, vamos. 93. Se reconoce que una partícula se encuentra en estado natural si es que se le observa en reposo o moviéndose con MRU respecto de tierra. Claro, acá todo lo de leyes Newton es respecto de tierra, ¿no? Todo es respecto de tierra, ¿no? Nuestro sistema de referencia, ¿no? Acá al inicio, al comenzar a estudiar las leyes de Newton, es tierra, ¿no? Ese es nuestro sistema de referencia. Después ya vamos a ver cómo será cuando se cambie de sistema de referencia, ¿no? Pero acá al inicio empezamos todo con tierra, ¿no? Entonces se reconoce una partícula en estado natural si está en reposo o en MRU, ¿sí o no? ¿Eso lo llamamos el estado natural o no? Verdadero. Así es, ¿no? Eso se le llama los estados naturales, ¿no? Gracias a las ideas de Galileo, ¿no? Galileo introdujo lo del MRU también como el estado natural, ¿no? Lo natural. Ya está, verdura. De la primera ley de Newton se deduce que para iniciar un movimiento se requiere una fuerza. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Falso, profe. ¿Verdadero o falso? De la primera ley se deduce que para iniciar un, o sea, está en reposo, ¿no? Entiendo, ¿no? Para iniciar el movimiento porque está en reposo, ¿no? Ya, si está en reposo y quieres que se mueva, ¿necesitas fuerza o no necesitas fuerza? Y sí, pues no, necesitas fuerza, ¿no? Si está en reposo, para sacarlo del estado natural de reposo, tienes que aplicarle fuerza. Es el agente responsable del cambio del estado de movimiento, ¿no? La fuerza. Ya está. De la primera ley de Newton se deduce que las fuerzas aparecen en pares. ¿Eso se deduce de la primera ley? Que De las la fuerzas. tercera, Así es, ¿no? Esa es de la tercera ley. La tercera ley es la que te indica cómo aparecen las fuerzas, ¿no? Debido a la interacción y aparecen en parejas. Así es, ¿no? Parejitas, acción, reacción. Ya está. Tengan cuidado con la idea de acción, reacción. Son dos fuercitas. Ninguna de ellas es acción ni reacción individualmente, ¿no? No es que esta fuerza sea acción y la otra es la reacción, ¿no? No, porque acá entendemos la interacción de forma instantánea, ¿no? Las dos fuerzas aparecen de forma instantánea a la vez, ¿no? No hay acción primero y reacción después, ¿no? Se le dice, a las dos se les dice pareja acción-reacción, ¿ya? Hasta ahí preguntas 93, 93, tres. Todo ok. Pregunta. Pueden preguntar. No hay pregunta mala. Todo se puede contestar. Puedes preguntar por interno incluso, si es que te da roche, y dices, profe, me da roche. Pregunta nomás. Para eso estamos, para eso estamos. Ya, 94 entonces. A ver, ¿qué dice? Oh, ya comenzaron, ya, a ver. Fuerzas básicas de la naturaleza. ¿A qué se refiere esto de fuerzas básicas en la naturaleza? Entonces, se refiere que bajo nuestro modelo de interacciones, nuestro modelo de las partículas elementales, como son, ¿no? Los protones, los neutrones, los electrones, pero hay muchas más partículas.
en la naturaleza. No solamente protón, neutrón, electrón. ¿Sabes qué otras partículas hay? Aparte de protón, neutrón, electrón. ¿Sabes que hay más partículas por ahí? ¿Sabes o no sabes? ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, dame ejemplos. ¿Qué otras partículas conoces? El quark, ya, 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 vamos a tomar quark, ya. ¿Qué más? ¿Otra? Los leptones. Los leptones. Ya está. Muones, neutrinos, kaones, piones, ya está. Y un montón de más partículas. ¿Está bien? Y la idea es saber cómo interactúan entre sí, ¿sí? Y si diseñan un modelo para saber cómo interactúan entre sí, ¿no? Entonces ahí surge la idea de las fuerzas básicas, aunque debería ser más precisamente interacciones, ¿no? No tanto fuerza, ¿no? Entonces esas partículas interactúan de alguna forma y le llamamos, ¿no? Y el modelo se construye en base a cuatro interacciones, ¿no? Cuatro formas en que entre las partículas pueden interactuar, afectarse unas a las otras, ¿no? Y se habla de interacción gravitacional, interacción electromagnética, que son cosas que nosotros podemos manejar en, en- durante el sílabus, ¿no? La fuerza gravitacional, ¿no? La fuerza electromagnética, ¿no? ¿Sí? Porque si una partícula está en movimiento, oye, ya me estás mezclando el tema ya. Si una partícula está en movimiento acelerado y las fuerzas dejan de actuar, se puede decir que la velocidad de la partícula disminuye hasta que se detiene. No, si ya no hay fuerzas, mantendría su velocidad constante. O sea, tienes el objeto, al objeto le aplicas fuerza, entonces cambia su velocidad, mientras apliques fuerza, hay aceleración. Mientras apliques fuerza, la velocidad cambia, aumentando, disminuyendo, como sea. Deja de actuar las fuerzas y deja de cambiar la velocidad. Esa es la idea de fuerza y velocidad, ¿no? Mientras está actuando la fuerza, la velocidad cambia. Mientras actúa la fuerza, cambia, cambia, cambia. Deja de actuar la fuerza, la velocidad deja de cambiar. Lo cual no significa que se vaya a cero, sino esa velocidad se mantiene constante. ¿Está bien? Es como que yo te ponga, ¿no? Tengo un objeto, está en reposo. Entonces, ¿qué pasa si ese objeto le aplicas fuerza? Comienza a cambiar su movimiento, comienza a acelerar. Su velocidad de lo que era cero pasa a 5, pasa a 10 metros por segundo. Y si en este momento dejas de aplicar fuerza, debería mantener esos 10 metros por segundo. Debería. Esa es la idea de fuerza, ¿no? Mientras la fuerza actúe, cambiará la velocidad, ¿no? Deja de actuar la fuerza, deja de cambiar la velocidad y la velocidad se mantendría constante. ¿Está bien? Lo que me preguntó su compañera. ¿De acuerdo? Ya. Entonces te decía, ¿no? Y se descubren cuatro interacciones, ¿no? La interacción gravitacional, la interacción electromagnética, ¿sí? Que las desarrollamos más o menos, ¿no? Durante el sílabo, durante el ciclo. Y las otras dos que sí las mencionamos, pero que no vamos a tocar, ¿no? Que es la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte, ¿no? Entonces, la interacción gravitacional es debido a la propiedad masa, ¿no? Dos objetos con masa van a interactuar con esta interacción gravitacional, ¿no? La interacción electromagnética tiene que ver con la propiedad carga eléctrica, ¿no? Dos partículas con carga eléctrica van a interactuar con esta interacción electromagnética, ¿no? Ahora, la nuclear fuerte y la nuclear débil, la fuerte es la que nos da idea de la estabilidad del núcleo atómico, ¿no? En el núcleo están los protones, los neutrones. Entonces, de una idea básica, ¿no? Protón con protón son positivos y por lo tanto deberían repelerse, pero están juntitos en el núcleo. Ah, es porque hay otra interacción ahí que los está manteniendo. Entonces, a eso le llamamos la interacción nuclear fuerte, ¿no? Y la débil es la asociada a la desintegración, ¿no? A la radioactividad, ¿no? No sé si tú has escuchado el término radioactividad, el uranio, ¿no? Entonces, qué es lo que tiene de especial el uranio? Que se desintegra, o sea, libera partículas. Libera partículas, libera. A eso le llamas la radiación, ¿no? Entonces, como que se descomponen las partículas, ¿no? Y eso es debido a lo que llamamos interacción nuclear débil, ¿no?
¿Sí? Entonces, esas son las cuatro formas en las cuales entendemos las partículas interactúan entre sí. Y esas interacciones, ¿no? A, a escala pequeña, ¿no? Se traducen finalmente en lo que nosotros vemos de manera macroscópica como fuerza, ¿no? Fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, fuerzas de contacto, ¿no? Lo que a forma macroscópica lo traducimos como fuerza, ¿no? Solo que a manera, ¿no? de partículas ya hablamos de interacción más que de fuerza en sí, ¿no? Pero bueno, acá mantiene la palabra fuerza, ¿no? Lo dice. Las fuerzas básicas en la naturaleza son cinco. Ya, y no son cinco, ¿no? Podemos decir que son cuatro o incluso podrías decir que es tres a este nivel que manejamos nosotros. Clásicamente podemos decir que son cuatro, ¿no? La gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, ¿no? Gravitacional debido a la masa, electromagnética debido a la carga eléctrica, la nuclear débil, la asociada a la desintegración nuclear, ¿no? A la radioactividad, y la nuclear fuerte que mantiene el núcleo en equilibrio, ¿no? Entonces podríamos resumirlo en cuatro o incluso podríamos hacerlo en tres también, como en tres. Porque con el tiempo se descubre que estas dos de acá, la electromagnética y la nuclear débil, son dos caras de una misma forma de interactuar, ¿sí? Entonces a esto ya se le llamó electrodébil en total, ¿no? ¿No? Electrodébil, ¿sí? Entonces sería falso, ¿no? No son cinco, son menos de cinco. Cuatro o podrías incluso decir tres, ¿no? La fuerza fuerte, o sea, la interacción nuclear fuerte, tiene menor alcance que la fuerza gravitatoria, la interacción gravitatoria. ¿A qué hace referencia ese término de, ¿dónde está? De menor o mayor alcance? Es que estos nombres justamente sugieren algo, ¿no? Estas interacciones, ¿dónde se dan? Por algo tienen este nombre y solamente se dan, ¿no? A este nivel, ¿no? A nivel nuclear, a nivel atómico nada más, se percibe esta interacción, ¿no? Más allá del núcleo no son percibibles. En cambio, la gravitacional lo vemos a grande escala, incluso con los planetas, ¿no? Los planetas, ¿no? Con la interacción gravitacional, ¿no? Entonces, por eso dice que la interacción gravitacional es de largo alcance o gran alcance. La electromagnética también, ¿no? De largo alcance, los imanes, por ejemplo, ¿no? Pero los nucleares débil y fuerte son de corto alcance, ¿no? Son del ámbito del núcleo. Entonces, la nuclear es de menor alcance que la gravitatoria. Sí, la gravitatoria sí dice que es de gran alcance o largo alcance, pero la nuclear es de corto alcance, ¿no? Solamente se da en el ámbito del núcleo del átomo, ¿no? El cambio de estado del movimiento de los electrones en torno al núcleo es debido a la interacción nuclear fuerte. Entonces, ¿a qué cosa es la interacción nuclear fuerte? Es la responsable de la estabilidad del núcleo. Hemos hablado de los protones y de los neutrones, no de los electrones, ¿sí? Del núcleo atómico, la estabilidad del núcleo, que son protones y neutrones. Eso es la interacción nuclear fuerte. Lo que en todo caso podría ser la interacción con los electrones y el núcleo es la electromagnética, porque el núcleo con protones es positivo y el electrón es negativo. Entonces, entre ellos dos hay una interacción, pero de carga, ¿no? Electromagnética. Pero la nuclear fuerte no hace referencia a eso, sino hace referencia a lo del núcleo, ¿no? A los protones, a los neutrones, ¿ya? Pues eso sería falso, ¿ya? ¿Hasta ahí bien? Con las fuerzas básicas, yo les diría interacciones, ¿no? Básicas de la naturaleza. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, interacción gravitatoria, interacción electromagnética y estas de nuclear fuerte y nuclear débil, ¿no? Que como te digo, este es en el ámbito de las partículas subatómicas, que cuando lo llevas ya a gran escala se convierten en las fuerzas que nosotros manejamos, ¿no? A nivel de mecánica, a nivel de Newton, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El peso sería una interacción de qué tipo. ¿Cuál de esas cuatro es el peso, por ejemplo? Hablando de fuerzas a nivel macro, ¿no? Entre objetos, ¿no? No entre partículas. ¿El peso qué sería? La gravitatoria, profe. La gravitacional, así es, ¿no? Ahora,
Las de contacto, por ejemplo, ¿no? Lo que llamamos fuerza de contacto con sus componentes normal, fricción, la tensión, por ejemplo. ¿De qué tipo serían? ¿Sabes de qué tipo serían? ¿Qué tipo de interacción? Llevada a macroscópico, pues, ¿no? Esas partículas pequeñitas interactuando a manera macro lo entendemos como tensión, como normal fricción. Así es la electromagnética, ¿no? La electromagnética, ¿no? ¿Sí? Cuando un objeto entra en contacto contra otro objeto, los electrones de un objeto están repeliéndose con los electrones del otro objeto, ¿no? Eso lo manifestamos a gran escala como la fuerza de contacto, ¿no? Igual es la tensión, ¿no? Me preguntan, profe, las de corto alcance son las nucleares, ¿no? Ámbito del núcleo, del átomo, ¿no? La interacción nuclear, nuclear fuerte, nuclear débil. Profe, ¿la gravitatoria es de menor intensidad de la nuclear fuerte? ¿De alcance o qué me dijiste? Ah, de intensidad. A ver, son... Se sigue viendo la diapo, ¿no? Sentí que se fue algo acá. Ya. Me parece que en la diapositiva del aula virtual que ustedes tienen, está ahí una representación de la intensidad de las fuerzas, aunque ahí en realidad como no son interacciones en sí, no es que se pueda decir una es más intensa que la otra, algo así tan a la ligera, ¿ya? Pero bueno, se hace algo básico y acá te lo ponen, ¿ya? ¿Han visto su diapositiva del aula virtual? ¿Han visto o no han visto? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, ahí en su diapositiva, por ejemplo, hay una pequeña escala ahí que han puesto. Una pequeña escala. Vamos a ver si lo puedo copiar acá. Ay, espérate, la imagen se me está... ¿dónde está? Voy a copiarlo a la diapo. Oh, que se me va a dar espacio. Uy, se me volteó la imagen. Ya, en tu diapo está así, por ejemplo. Esta comparación que pone, ¿no? Comparando la intensidad de las fuerzas, así pues, ¿no? Algo así, ¿no? Las nucleares, la electromagnética y la gravitatoria, ¿no? La nuclear fuerte es la mayor de todas, ¿no? De ahí la electromagnética, de ahí la nuclear débil y la más debilucha de todas, la gravitatoria, ¿no? Esa es la comparación que están haciendo. Eso lo está en tu diapositiva, por ejemplo. No sé si a eso te estabas refiriendo, ¿sí? ¿A eso te referías? Ya está. Sí. Aunque como te digo, esta parte como que es algo muy forzado en sí estar hablando de este tipo de interacciones porque no nos compete a nosotros en realidad, ¿no? No nos compete hablar de esto, ¿no? Pero por ahí ya algo se está haciendo. Ya, vamos a la siguiente. Vamos. Ya. Entonces, dentro de la UNI ya no se dicen fuerzas, sino interacciones. No, o sea, todo lo ves a forma macroscópica, ¿no? O sea, tú ves interacción de una persona, empuja algo, un camión, un edificio, ¿no? Hablas de interacciones a gran escala, ¿no? Y cuando hablas de a gran escala, hablas de fuerza, como la representación de la interacción. ¿No? Eso es lo que tú haces, ¿no? Bloques, puentes, edificios, esfera, carro, auto, bicicleta, avión, manzana, árbol, o sea, las interacciones lo representas con fuerzas, ¿no? Cómo se afecta un objeto a otro objeto, lo representas con fuerzas. Pero cuando ya hablamos de partículas subatómicas, ya el modelo cambia, ¿no? Ya no se habla de fuerzas en sí, sino se habla de interacciones, de intercambio de cantidad de movimiento, de intercambio de energía, y ya no se representa la interacción con fuerzas.
si no hay partículas mediadoras de interacción, por ejemplo. Es otra forma de entender la interacción, ¿no? De forma microscópica no se habla así directamente de fuerzas, ¿no? La fuerza es para macroscópico. Ese es nuestro modelo para representar interacciones entre objetos, ¿no? Fuerza. Con partículas es distinta la forma de entender la interacción, ¿ya? La diferencia no es es la escala. No sé a qué te estás refiriendo exactamente. Dentro de la uni no se dice fuerza. No, vas a hablar de fuerza, sí, ¿no? A menos que estudies ciencias, ¿no? Para hablar ya de las partículas, interacciones entre partículas, ¿no? Física de partículas, ¿no? Física de altas energías. Bueno, no sé, depende, ¿no? A dónde vayas, a dónde te estés enrumbando. Ya, vamos. La fuerza nuclear fuerte se manifiesta a distancias comparables a la del núcleo. ¿Qué dices, sí o no? ¿Ahí se manifiesta la nuclear fuerte o no? Sí, Esa es la idea, ¿no? Por eso su término nuclear, ¿no? Su término nuclear, ¿sí? Nuclear. ¿Ya? Ya está. Sí, pi. El peso es del tipo gravitacional y es de largo alcance. ¿Qué dices? ¿Así es el peso o no? El peso es de naturaleza gravitacional y es de largo alcance. Sí, pi, pues, ¿no? Justamente lo que habíamos dicho, ¿no? El peso es del tipo gravitacional, ¿no? Debido a la masa, ¿no? Debido a la masa. Ya está. Siguiente. ¿Sí, pi, también? La fuerza de tensión es de naturaleza electrodébil. Justo lo habíamos conversado, ¿no? En la diapo anterior. La de contacto, ¿no? Con normal fricción, la tensión, ¿de qué naturaleza son? Y son representación macroscópica de lo que llamamos interacción electromagnética, ¿no? En particular electrodébil, ¿no? Ya haciendo la unión con la nuclear débil. Ya está. ¿Preguntas? ¿Todo ok? Creo que esta fue la última de interacciones. Ah, no, hay una más, la 96. Unita más. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo ok? sí, profe. Ok, vamos al siguiente entonces. Último de interacciones básicas. Si dijera electromagnético, igual sería verdadera. Sí, esa es la idea electromagnética. Sí, así es. Así es, así es. Interacción nuclear fuerte actúa sobre los electrones que orbitan al núcleo. Falso, profe. Claro, ¿no? ¿La nuclear fuerte qué es? ¿De qué trata la nuclear fuerte? De los nucleones, no del electrón. Claro, ¿no? De los protones, de los neutrones, ¿no? La interacción que hace posible que estén juntitos ahí, ¿no? En armonía en el núcleo sin separarse. Esa es la fuerza, perdón, la interacción nuclear fuerte, ¿no? Entonces, no con los electrones, ¿no? No con los electrones. Ya está. No, ya está. Siguiente. La interacción electrodébil es la responsable de que dos protones queden unidos en el núcleo. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Falso, profe. Falso, pues, ¿no? Se supone que la electrodébil, electromagnética o nuclear débil, en todo caso sería la responsable de la desintegración del núcleo, ¿no? La responsable de que los protones estén unidos en el núcleo es la nuclear fuerte, ¿no? La nuclear fuerte, no la electrodébil, ¿no? Ya está. Siguiente, última. Interacción gravitatoria es la responsable de que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la Tierra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tal es lo que llamamos la fuerza gravitacional, ¿no? ¿Ya está? Verdura. ¿Preguntas? ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Qué dices? ¿Cómo te sientes? Ok, 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 okidoki. Con frío, hoy sí hace frío. Pensé que ya se estaba yendo el invierno ya. Y justo me recibe con lluvia todavía, con llovizna. Y hoy día hubo temblor todavía, ¿no? ¿Sintieron el temblor?
Sí, profe. Hubo temblor, ¿ah? Y el otro dice, más frío que las donaciones de 10 céntimos, dice. Mira, me quiere poner triste. Me quiere poner triste. Sí, hubo temblor. Hubo temblor hoy día. La hora no me acuerdo, pero sí, sí hubo temblor. Fue el corte. Ya está. Preguntas entonces para ir con la 97. ¿Todo correcto? Ya, sigo. Vamos entonces. Entonces, 97, a ver, 97, 98. Ya hablan de entender cómo se da la interacción, o sea, entendiendo la tercera ley, ¿no? El DCL, las fuercitas que aparecen en parejas, ¿no? La tercera ley de Newton te dice que la fuerza aparece producto de la interacción entre dos objetos y aparecen fuerzas, ¿no? Una sobre cada objeto, fuerzas de igual valor y en sentido contrario, ¿ya? Y por ahí quizás hay alguna sentencia que como que no se entiende muy bien, ¿ya? A veces pasa eso, ¿ya? A veces hay sentencias que no están bien pulidas, vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos un libro que está sobre una mesa, ¿sí? Y te dicen, ¿no? El libro permanece en reposo. Y bueno, sí, pues, ¿no? Si yo pongo un libro sobre la mesa, está en reposo. Ya está. Perfecto. Entonces, no hay interacciones sobre él. ¿Qué dices? Como está en reposo, no hay interacción sobre ese libro. ¿Verdad? El libro permanece en reposo porque hay ninguna interacción. ¿Qué dices? A ver, en el chat. En el chat está dividido. Falsa como todas. Falso como ninguno. Más falso que el amor de ella. Y la idea de que esté en reposo es porque en realidad sí hay interacciones, ¿no? ¿Con quién está interactuando ese libro? Se interactúa. Hay una interacción de la que no te puedes escapar. ¿De quién? Siempre está, siempre está. La gravitatoria, ¿no? Siempre está la gravitatoria. Siempre. Entonces, ese libro está interactuando sí o sí con el planeta Tierra, sí o sí. Y la Tierra le está aplicando una fuerza vertical hacia abajo al libro. Pero el libro también está interactuando con quién. ¿Con quién también? ¿Con quién también está interactuando? Con la mesa, ¿no? ¿Sí? Interactúa también con la mesa. Entonces ahí también está existiendo una interacción libro con mesa. ¿Está bien? Ahora, ¿pero por qué no se mueve el libro? ¿Por qué no se mueve? Porque ¿qué pasa con las fuerzas que está recibiendo el libro? ¿Qué pasa? Ten cuidado con decir fuerzas iguales, ¿ya? Ahí van a tener cuidado con la forma de expresarse acerca de las fuerzas, ¿ya? O sea, la fuerza está recibiendo dos fuerzas, ¿no? Uno que es la fuerza gravitacional, peso, y el otro es la fuerza de contacto con la mesa, ¿no? Fuerza de contacto y la fuerza gravitacional, ¿sí? ¿Qué pasa con esas fuerzas? ¿Esas fuerzas cómo son? No son iguales, ¿ah? Ten cuidado, vamos a mejorar la, la lectura de fuerzas, ¿no? El entendimiento. Acuérdate que las fuerzas son magnitudes físicas vectoriales, así que estas fuercitas no son iguales, ¿ah? Claro, sí tienen algo igual, ¿no? Sí tienen igual. Módulo. El módulo, la magnitud, ¿está bien? O sea, no vaya a ser un verdadero o falso que te digan, ¿no? La fuerza de contacto y el peso son iguales, ahí vayas a ponerle verdadero, ¿ah? Eso sí puede ser un verdadero o falso, ¿no? ¿Ya? Entonces son fuerzas opuestas, ¿no? Contrarias, ¿no? De igual valor, sí, pero contrarias, ¿ya? Y está en reposo, ¿por qué? ¿Qué pasa con estas fuerzas? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces es consecuencia de la primera ley, ¿no? La primera ley dice que si está en reposo es porque no hay fuerzas, ¿no? Pero acá sí hay fuerzas. Entonces, el equivalente a esas fuerzas es que no haya fuerzas. Lo que tú normalmente le dices se anulan las fuerzas, ¿no? Porque el equivalente a estos dos es como si no hubiera fuerza. Ese es su equivalente, ¿no?
principio de superposición se llama eso, ¿no? Entonces, la fuerza resultante, lo que le llaman, ¿no? La fuerza representativa de estas dos es una sola fuerza, que es la resultante, y en este caso es nula, como si no hubiera fuerza, ¿no? Por eso el cuerpo está en reposo, ¿no? Profe, ¿y la fuerza normal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la fuerza normal? ¿Qué pasó con la fuerza normal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. O sea, en general hablamos de fuerza de contacto entre dos objetos, ¿sí? En general, fuerza de contacto. Y esta fuerza de contacto, al estudiarla, se le estudia por partes, por componentes. Una de esas componentes es la normal y otra de sus componentes es la fricción. O sea, tengo un objeto, ¿no? Como está acá, ¿no? Tenemos la superficie, ¿sí? El cuerpo está en reposo. Entonces tiene su peso y aparte tiene esta fuerza de interacción con la mesa, ¿no? ¿Qué pasa si la mesa estuviera un poquito inclinada? O inclinas un poquito la mesa. Inclínala. Y suponemos de que todavía no cae el libro. Rozamiento. ¿Perdón? ¿Sí? Suponemos que todavía no se mueve el libro. O sea, inclina un poquito nada más, inclina un poquito y no se mueve, no cae el libro. ¿Sí? Ya está. Si yo te pido dibujar las fuerzas, ¿cómo sería? El peso es vertical hacia abajo, ¿no? ¿Y cómo sería la fuerza de contacto? inclinada. Así, así. Pues ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque por cada interacción uno debe representar una fuerza. O sea, la interacción se representa con una fuerza. El libro interactúa con el planeta Tierra, la Tierra le aplica una fuerza al libro. El libro interactúa con el piso le aplica una fuerza al libro, solamente una. ¿Y cómo tiene que ser esta fuerza? Porque acuérdate que hemos comentado de que al inclinar un poquito, este libro sigue sin moverse, está en reposo. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la fuerza de contacto? Debe ser así también, igual que antes. Profe, pero ¿cómo va a ser así? A mí me han enseñado que es perpendicular. Ah, es que a ti te han enseñado qué cosa. A descomponer. Esa fuerza de contacto se descompone en dos componentes. Esta y esta. Y cada componente recibe un nombre. A la que es perpendicular, justamente se le llama componente perpendicular de la fuerza de contacto. Muy largo. ¿Cómo le llamamos? Fuerza normal. La otra es la componente de la fuerza de contacto paralela a la superficie. Muy largo, no voy a escribir todo eso. ¿Cómo le llamamos? Fricción. Entonces, normal y fricción no son fuerzas en sí, son las componentes de la fuerza de contacto. ¿Está bien? ¿Sí? Al igual que la aceleración centrípeta, ¿no? La aceleración centrípeta no es una aceleración en sí, es una parte de la aceleración. La aceleración tangente no es una aceleración en sí, es una parte de la aceleración. Es una componente, ¿no? Igual acá, ¿no? La fuerza normal y la fricción son componentes, son las partes que constituyen a la fuerza de contacto, ¿no? ¿Eso está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ya, la primera sentencia era que en reposo porque no interactúa, no, sí interactúa. Pero ¿qué pasa con las fuerzas que representan esa interacción? Se cancelan entre sí, pues, ¿no? Se cancelan entre sí. ¿Ya? Pues por eso eso es falso. Sí interactúa el bloque, ¿no? El bloque, perdón, el libro, ¿no? Interactúa con la tierra y interactúa con la mesa. Y debido a esas interacciones, representamos ello con dos fuerzas. Solo que esas fuerzas, ¿qué pasa? Se anulan entre sí, ¿no? Por eso está en reposo, en equilibrio. ¿Sí? Ya está. Creo que está muy cerca la F. Vamos a ponerla más lejitos. Profe, las fuerzas que debo graficar es igual al número de cuerpos que interactúan. Así es. Por cada interacción, una fuerza debes dibujar. Esa es una reglita.
Bueno, no es reglita, ¿no? Pero esa es la forma en la que representamos la interacción. Por cada interacción es una fuerza. Después ya cómo estudies las fuerzas, que va a ser descomponerlas, y es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero tú por cada interacción dibujas una fuerza. ¿Está bien? Profe, si en vez de interacción hubiera dicho fuerza, ¿en dónde? Ah, en la sentencia. Un libro permanece en reposo porque no hay ninguna fuerza sobre él, ¿así? Y no, pues es que este libro sí recibe fuerzas. Sí hay fuerzas sobre este libro, ¿no? Sería falso igual. El libro permanece en reposo porque no hay ninguna fuerza sobre él. Falso, sí hay fuerza sobre él, ¿no? Está en reposo porque esas fuerzas se anulan entre sí, ¿no? ¿Está bien? Ya. Vamos al siguiente entonces. Segundo, la fuerza peso y fuerza de contacto son pareja acción-reacción. ¿Qué dices? Esta pregunta también es frecuente, ¿ya? Esta pregunta también es frecuente. ¿Qué dices? Falso, profe, ¿Por qué falso? porque sería entre dos cuerpos, no en uno nomás. Claro, la idea de las fuerzas de acción-reacción es que son fuerzas que aparecen cada una sobre cada cuerpo de la interacción, ¿no? O sea, siempre están sobre cuerpos diferentes. Cuerpo A y cuerpo B interactuando, aparece una fuerza sobre el cuerpo A y la otra fuerza aparece sobre el cuerpo B. Los dos, cada fuerza sobre cada cuerpo. Esta fuerza de contacto y el peso están las dos sobre el libro. Desde ahí ya no son fuerzas de acción-reacción, ya no lo son. Ya. Si gustas, puedes identificar cuáles serían en todo caso las parejitas acción-reacción. Eso sí puedes identificar. ¿A qué me refiero? Creo que estoy en ahí está. O sea, sí podrías identificar las parejitas acción-reacción. O sea, si tengo el libro, hemos dicho que el libro interactúa con quién? Con el planeta Tierra, ¿no? Entonces, la Tierra jala al libro y el libro entonces jalaría a la Tierra. Estos serían parejitas acción-reacción, de la misma naturaleza, ¿no? Interacción gravitacional. Esas serían parejas acción-reacción, que no están sobre un mismo objeto. La otra pareja acción-reacción sería con la fuerza de contacto, ¿no? Tienes el libro y el libro interactúa con la mesa. Entonces, la mesa sostiene al libro con lo que llamamos una fuerza de contacto y el libro aplica fuerza sobre la mesa. Fuerza de contacto. Esos serían parejitas acción-reacción, por ejemplo. Parejitas acción-reacción. Sobre cada cuerpo en interacción. ¿De acuerdo? Esas serían en todo caso las parejitas acción-reacción. ¿Sí? Acá, por ejemplo, alguien puede preguntar, profe, pero esto no lo entiendo bien. Si yo suelto el libro, sé que el libro va a caer, justamente porque hay fuerza. Pero ¿acaso por esta fuerza la tierra sube? Yo no veo a la tierra subir. Sí, es que la Tierra no va a subir, ¿no? Porque la Tierra, ¿de qué tamaño es? ¿Es chiquita la Tierra? ¿La Tierra es chiquita? Es No, enorme, enorme. Nosotros no somos nada comparado con el planeta Tierra, pues, ¿no? O sea, esta fuerza aplicado al libro hace descender al libro. Esta fuerza, ¿qué crees que le hace al planeta Tierra entero? No le hace nada, pues, ¿no? Imperceptible, nulo, insignificativo, nada, cero. ¿Sí? Uy, ya están empezando otra vez, ya están empezando. ¿Sí? Ya está. Esa sería la idea. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas para la tercera? Profe, la fuerza de contacto es perpendicular cuando la superficie es lisa. Claro, no habría componente normal, así es.
No habría la componente normal, así que sería netamente perpendicular. Así es. Ya, Profe, dígame. la resultante de fuerzas, vendría a ser la única que produce efectos sobre un cuerpo o cada una de las fuerzas producirían un efecto diferente. Claro, o sea, la idea del principio de superposición es entender que hay fuerzas sobre el objeto y esas fuerzas van a ocasionar un cambio del movimiento en el objeto, ¿no? Tú aplicas fuerzas, una, dos, tres, cuatro fuerzas, y esas cuatro fuerzas van a generar un cambio en el movimiento, ¿sí? Si tú aplicas solamente la fuerza uno, genera una aceleración, ¿no? Si solamente aplicaras la fuerza 2 genera otro movimiento, ¿no? Si aplicas solamente la fuerza 3 genera otro tipo de movimiento. ¿Qué pasa cuando juntas las cuatro fuerzas a la vez? Entonces, el principio de superposición dice de que el efecto que tenga cada una es independiente de las otras y por lo tanto se puede encontrar un efecto conjunto, ¿sí? Que sería equivalente al de una sola fuerza. Es decir, el efecto de las cuatro fuerzas a la vez sobre el objeto es equivalente a como si al objeto le aplicaras una sola fuerza. Y a esa la llamas fuerza resultante. O sea, aplicar las cuatro fuerzas y ver cómo se mueve el objeto es lo mismo que si aplicaras sobre el objeto una sola fuerza y el movimiento va a ser exactamente igual. A esa fuerza se le llama fuerza resultante. Y experimentalmente se observa que es la suma vectorial de las fuerzas anteriores. ¿Sí? La única diferencia es que las fuerzas iniciales sí representan interacciones, pero la fuerza resultante es un equivalente matemático que no representa una interacción en sí, ¿no? Sino es un equivalente de las cuatro que sí has dibujado como interacciones, ¿no? Entonces, eso es la fuerza resultante, ¿no? Ahora creo que me perdí con tu pregunta. Tu pregunta era, La resultante de fuerzas es la única que produce efectos sobre un cuerpo. no, o sea, cada fuerza produce un efecto, ¿no? Cada fuerza produce un efecto. Y lo que vemos nosotros es el efecto conjunto ya de todas las fuerzas. O sea, no es que solamente la fuerza resultante es la que produce, cada fuerza produce un efecto, ¿no? Si hablas de fuerza resultante es porque hay varias fuerzas involucradas, ¿no? Y cada fuerza genera un efecto, ¿no? Porque esa es la fuerza, ¿no? La fuerza genera un cambio en el movimiento, ¿no? Y el efecto conjunto de todas ellas se reemplaza por el efecto de la fuerza resultante. Pero cada fuerza genera un cambio, ¿no? Y tú ves ya el cambio conjunto, ¿no? De todas a la vez. Eso es lo que se observa, ¿no? Ah, ya, profe, entonces sería falso. ¿Dónde has visto esa pregunta, amigo? Es que la vi en un material, profe, Sí, y sí, como que me causó mucha duda y eso, y por eso la pregunté. sí, ¿Estás sí, segura? sí, sí. Por eso, es como te digo, vas a encontrar varias sentencias que no tienen o pues, podrían mejorarse en su intención, ¿no? En su intención, ¿sí? Porque como te digo, ¿no? Primero que la fuerza resultante en sí no representa ninguna interacción, porque simplemente es sumar las fuerzas y que te dé un valor, y a eso le llama fuerza resultante, desde ahí. Para que la fuerza resultante sea la única que produce cambios, ¿no? O sea, cada fuerza presenta cambios, ¿no? Yo le pondría falso, ¿no? Pero espero que no te venga algo así, ¿no? En la práctica, ¿no? Porque no tiene mucho sentido preguntar eso, ¿no? Ojalá, profe. Sí, no tiene mucho sentido hablar de eso, ¿no? Ya. Ya, y la última, uy, nos estamos yendo. A ver. La naturaleza de la fuerza de contacto es gravitatoria, dice. ¿La de contacto es gravitatoria o no? No, ¿no? La única gravitatoria que estamos conociendo nosotros es el peso, ¿no? Nada más, el peso. Las otras son de contacto. Las otras son electromagnéticas, ¿no? Electrodébil. ¿Ya? ¿Preguntas para seguir? Pregunta, pregunta. No, no, no. Todo bien, profe. Ok, chévere, vamos. Ya, entonces, y en esta pregunta es donde hay algo que no entiendo, ¿ya? En esta de acá. Sí, no me queda claro, ya, la verdad.
No entiendo muy bien una de estas sentencias. ¿Han hecho esto en clase? ¿Alguien ha hecho? No, No, profe. no. Ya. No, porque sí hay un, no me queda, hay una sentencia que yo borraría ahí, ¿no? De esas cuatro hay una que no va. A ver, acá la idea de cuando no hay rozamiento, la fuerza de contacto es la misma que la normal, ¿no, profe? ¿O eran distintas? A ver, a ver, ¿cómo lo pongo? Igual que en el movimiento circular, ¿ya? No te confundas con los nombres, ¿ya? Por ejemplo, acá. Hemos dicho que tenemos un objeto, esta es su velocidad, ¿no? Entonces el objeto tiene velocidad. Suponte que sea un MCU, ¿ya? Que sea un MCU, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cómo es la aceleración de esta partícula? Y lo que se observa que la aceleración es así, siempre, siempre, así. ¿Está bien? Así es un MCU, ¿está bien? La aceleración es así, siempre apuntando hacia el centro. Ahora, ¿cómo es un MCUV? Vamos a suponer acelerado. Para simplificar el ejemplo, suponte que sea acelerado. O sea, acá su velocidad pequeña, acá su velocidad un poquito más grande, y acá su velocidad mucho más grande. Acelerado, ponte. Ahora, ¿cómo es la aceleración en un movimiento MCV? Pues acá hay una aceleración, acá hay otra aceleración, y otra aceleración. Así es la aceleración en un movimiento MCUV. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver con tu pregunta? Que para estudiar esto a veces hacemos descomposiciones y les ponemos nombres. ¿Está bien? Lo cual indica de que deje de ser aceleración. O sea, esta aceleración se le estudia por partes y le llamas tangente y componente centrípeta. ¿Sí? Pero esta aceleración, ¿qué pasa? ¿Tiene componente tangente y centrípeta? No tiene. No tiene componente. O sea, es netamente centrípeta. Entonces, a veces ya le ponen directo acá C. Y con eso no estoy diciendo que la aceleración se transformó en aceleración centrípeta, ¿no? Sino simplemente se le llama centrípeta porque apunta al centro y ya está. ¿Sí? Y ya está. Es un nombre que tiene. Pero no deja de ser aceleración. O sea, la aceleración es así. Ni siquiera tendría que acá ponerle algo, nada. Así, simplemente aceleración nada más. Pero como apunta al centro, ya, profe, entonces póngale centrípeta, pues, porque apunta al centro. Pero con eso no le he cambiado que sea aceleración, ¿no? Entonces acá igualito, ¿no? Cuando tengamos un objeto y colocamos un objeto sobre una mesa, ¿qué fuerzas hay? Ah, bueno, hay una fuerza, si quieres llámale fuerza uno, y hay otra fuerza de contacto, fuerza 2. Ya está, son fuerzas, ya está, ¿sí? Ahora, yo le llamo fuerza de contacto, por ejemplo. Profe, ¿no le puedo llamar fuerza normal? Si quieres, llámale fuerza normal porque es perpendicular a la superficie en contacto, y ya está. Pero no significa de que, ya, entonces esto no es fuerza de contacto, son diferentes. No, no estamos diciendo eso, ¿no? Simplemente se le agrega un nombre por la forma que tiene, ¿no? Por eso yo en general simplemente le pongo fuerza de contacto, ¿no? Yo a esto le llamo fuerza de contacto. Profe, pero si le llamo fuerza normal, bueno, también cabe, ¿no? Porque justamente este contacto es pura perpendicular, no tiene otra componente. Pues si quieres llamarle fuerza normal también, ¿no? Y no hay problema, ¿sí? No es que sea diferente, sí, no, pues esto ya no es, o este ya no es el otro, o sea, no, son términos que se usan simplemente para representar eh, la característica que tiene, ¿no? En general es fuerza de contacto, ¿no? Eso es lo genérico. Ahora, en este caso particular, si quieres, llámale además normal si quieres, porque no hay la otra componente, no hay la otra parte, ¿no? Así es, así es. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, ya. Ya vamos, estoy haciendo más teoría que ejercicio. Vamos, ya. Un martillo clavando un clavo, ya está. La magnitud de la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es mayor
que la fuerza que recibe el martillo. Martillo Falso, golpeando sería clavo. falso. Así es, ¿no? Y sí, pues sería falso, ¿no? Porque según la tercera ley de Newton son de igual valor, ¿no? Son de igual valor, ¿sí? ¿Sí? La magnitud de la fuerza que recibe el clavo debería ser igual que la magnitud que la fuerza que recibe el martillo. Son iguales, ¿sí? Tercera ley de Newton. Ya. El peso del martillo es el que hace que el clavo ingrese a la superficie. ¿Qué dices? Y acá comenzamos con las cosas raras, ¿ya? ¿Qué opinas tú? El peso del martillo es el que hace que el clavo ingrese a la superficie. Entonces, ¿quién es la fuerza que hace que el clavo ingrese en la superficie? ¿Cuál fuerza sería? ¿El peso? ¿El peso del martillo sobre quién actúa? ¿Sobre el clavo? No. ¿Sobre la tierra? No. El peso del martillo, esa flechita, ¿dónde la dibujas? ¿Sobre quién? La flecha que representa el peso del martillo lo dibujas sobre quién? Sobre el martillo. Entonces, ese peso del martillo, ¿sobre quién está actuando? Sobre el martillo. ¿Qué fuerza actúa sobre el clavo? ¿Qué fuerza actúa La sobre fuerza de acción. el quién? La fuerza de acción. No le decimos fuerza de acción en sí, sino simplemente la de contacto entre el martillo y el clavo. Tú estás golpeando el clavo con el martillo y el clavo está ingresando, ¿producto de qué? De que el martillo le está aplicando fuerza al clavo y debido a eso el clavo se está hundiendo, debido a la interacción con el martillo, debido a la fuerza que el martillo le está ejerciendo al clavo. ¿Está bien? Ahí el peso, profe, no tiene nada que ver, ¿no? El peso del martillo actúa sobre el martillo, no Ahí. sobre el clavo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces, no, pues no, no es el peso del martillo, ¿no? Es la interacción de martillo contra clavo. La fuerza que el clavo aplica, que el martillo aplica al clavo, ¿no? Y ya, el clavo no ejerce ninguna fuerza sobre el martillo. ¿Mm? ¿Cómo es? El clavo no ejerce ninguna fuerza sobre el martillo. Y no, sí ejerce, pues, ¿no? Entre ellos dos va a haber una fuerza, ¿no? El martillo sobre el clavo y el clavo sobre el martillo, ¿no? Los dos. Y a la última es la que sí no entiendo. Voy a tratar de ponerle una clave a algo, pero la última sentencia es la que yo no entiendo, sinceramente. No se puede saber qué fuerza actúa sobre el clavo. Y eso como que no entiendo muy bien a qué se refiere. La verdad que no. O tú me ayudas, o tú sí la entiendes. ¿Tú sí la entiendes? Profe, pero Sí. en el clavo no se ejerce la fuerza del peso. No, estoy diciendo que no, ¿no? Ujú. Pero sí sé que sobre Pero el sí se clavo puede ejercer. Ajá. hay la fuerza de contacto con el martillo, ¿no? Claro, al menos así lo entendía. O sea, ¿No? sí, sí, sí existe. Sí, pues entonces, como te digo, como que, no sé, me queda rara la pregunta, ¿no? Me queda rara de que, ¿qué significa que sí se pueda saber o no, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con que sí se pueda conocer o no, ¿no? ¿Dónde está? ¿A qué se refiere, ahora, no? Claro, hay una fuerza supongo que a eso se refiere, pues, ¿no? Supongo. O sea, como que no se puede saber, bueno, o sea, el martillo le está aplicando fuerza, entonces, a esa fuerza se refiere, pues, ¿no? O sea, sí conocemos que hay esa fuerza, ¿no? Supongo, ¿no? Por ahí va, ¿no?
supongo. Sí, yo también así lo entiendo, profe. Sí, pues, pero como te digo, hay cosas medias raras que vas a ver ahí en partes de teoría. Sí, se les escapa por ahí. Parece que no hay un buen filtro ahí en las preguntas. ¿Ya? Incluso no sé si te has dado cuenta que esta es la 98, ¿no? ¿Cuántas preguntas no han tenido clave hasta ahora? ¿Ha habido o no ha habido? Sí, sí ha habido Mm. en los anteriores temas. Sí, pues, ¿no? Entonces sí, por ahí te puedes ir dando Sí. cuenta, ¿no? Usted no es tape, profe, como yo que tengo que ver ahí con el material. Entonces, sí, hay un poquito de cuidado nada más, ¿no? Entonces, siempre pregúntenle al profe, ¿ya? Siempre pregúntenle a su profe, tengan la confianza y háganle la pregunta. No se queden con la duda. Porque si hay preguntitas o sentencias como esta que no, me parece que están medias raras, ¿ya? Ya. Siguiente, entonces. Siguiente, siguiente. Las que vienen ya son de cálculo, ¿ya? Las que vienen ya son de cálculo y dibujito, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Para pasar? Ya, vamos entonces, vamos. Ya, DCL, diagrama de cuerpo libre, representar las interacciones mediante fuerza sobre un objeto, ¿no? DCL es aislar al objeto y sobre este objeto dibujar las fuerzas que representan cada interacción. Y como ya dijo su compañero, ya lo escribió también, por cada interacción debes dibujar una fuerza. Cada interacción, una fuerza. ¿Está bien? Ya, vamos. ¿Cómo sería el DCL para este caso, teniendo en cuenta que el ladrillo desciende con velocidad constante, dice, ¿no? Le estamos aplicando fuerza en contra de la pared y el bloque desciende con velocidad constante. Acá una clave es que te digan velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Reposo. Ah, bueno, equilibrio. Claro, equilibrio. ¿Y en equilibrio qué deben cumplir las fuerzas? Sumatorio igual a cero. Debe ser cero. Ya está. Entonces, eso nos ayuda. ¿Ya? Entonces, peso siempre está del centro para abajo, ¿sí? Y la otra fuerza también está, que se aplica hacia la izquierda, ¿sí? Realmente debería ser así tu esquema, ¿no? Como que el peso del centro para abajo, la fuerza del contacto hacia la izquierda. Así debería representarse realmente las fuerzas. Pero en CPR1 no se te está exigiendo que tengas una ubicación para las fuerzas. No se te exige eso. Entonces es usual o puede ser que tienes el bloque y esta fuerza F se represente como que esté en el gráfico, ¿no? Así, ¿no? Así. Y no hay problema. ¿Está bien? Aunque realmente debería ser así, ¿no? Del contacto, o sea, del punto de que representa la interacción, de ahí se dibuja la fuerza, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces, estas dos fuerzas como que sí sabes que están, ¿no? El peso que es vertical hacia abajo y la fuerza que ya estaba a la izquierda. ¿Cuántas fuerzas faltan dibujar? ¿Cuántas fuerzas faltan dibujar? ¿Cuántas? Porque falta dibujar, ¿ah? ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Y sí, falta solamente una, porque el bloque interactúa con la Tierra, peso. Bloque interactúa ahí con un dedo, con una persona, la fuerza F. Y el bloque interactúa con la pared, así que debe recibir una fuerza por parte de la pared. Ahora, ¿cómo debe ser esa fuerza? ¿En qué dirección debe ser? Justamente que esté bajando con velocidad constante, equilibrio, te da una idea de la orientación que debe tener esa fuerza. Porque si está el equilibrio, las fuerzas deben sumar cero, ¿sí? Deben sumar cero. ¿Cómo debe ser la otra fuerza entonces? ¿Cómo debe ser la otra fuerza? Dibujas el peso, dibujas a la fuerza F, y como son tres fuercitas que suman cero, ¿qué deben formar las tres fuercitas? Triángulo. Claro, un polígono cerrado. En este caso, un triángulo. Entonces, así es. Entonces, la fuercita de contacto debe ser así, ¿no? Y ahí eso lo trasladas. Entonces, así debe ser la fuerza de contacto. ¿Ya está? ¿Cuál es la clave?
La C, profe. La C, ¿no? Como te digo, no están haciendo un esquema de esta forma, la forcita la están poniendo por acá abajo, digamos. No hay problema, ¿no? Aunque, como te digo, así debería ser la representación realmente, ¿no? Del punto de interacción sale la fuerza, ¿no? De interacción, del punto de interacción sale la fuerza. Pero bueno, no hay problema en esta parte. ¿Ya? Ese sería el DSL. ¿Está bien? Ok, ok, ok. Ya. Vamos con el siguiente DSL. Ya, vamos con el siguiente. Y ahora sí tú dime, a ver, ¿cuál de las claves es la que representa de mejor forma el diagrama de cuerpo libre de la esfera C, ¿no? La esfera C, de esta esfera C. ¿Cuál de estas cuatro claves sería la que representa de mejor forma el DCL de la esferita C? ¿Mm? La C, profe. La C. Y ya está, ¿no? Eso asumiendo de que todas las superficies son lisas o en todo caso no hay ninguna tendencia a la rotación, por lo cual no hay componente fricción. Y si no hay componente fricción, todas las fuerzas de contacto en superficie son perpendiculares a la superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces tienes al peso, yo dibujo primero el peso, de ahí los contactos, ¿no? ¿Cuántos contactos tiene C? C tiene las dos paredes y el bloque B, ¿no? Ya está. Pared uno, pared 2 y con el bloque B, ¿no? Ya está. ¿Quién es? La C, pues, ¿no? Tú me dijiste la C, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Mira que casi estaba la beta, la D, ¿ah? La D y la C son casi iguales, ¿no? Casi iguales son, ¿ah? Casi, 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 casi igual, ¿no? Solamente que se podría ver, ¿no? Que B está un poquito más arriba, ¿no? Por eso sí la... Preguntas para seguir, preguntas para hacer otro DCL. Ya, vamos a otro DCL que es el 101, aunque considero que el 101 se está adelantando al tema, ¿ya? Te dice, ¿no? Tienes una esfera. Profesor, si dice MRU, ¿no tendría que anularse las fuerzas? Sí, tendrían que anularse, sí. Sí, tendrían que anularse. Así es. ¿Porque sentiste que no se anulan o qué? Ah, ¿no se anulan? A ver. Ya. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué sientes que no se anulan, dices? Ah, tú dices porque no son así totalmente opuestas, no se anulan, dices. O sea, si están así, no se anulan, dices. ¿Y por qué no se anulan así? O sea, si es así, no se anulan, dices. ¿Por qué no se anulan? O sea, el único caso para que cuatro fuerzas se anulen es que sean opuestas así. O sea, este es el único caso. O sea, si hay cuatro fuerzas para que se anulen entre sí, tienen que ser de esta manera. No, ¿por qué?
¿Por qué tendrían que ser opuestas para que se anulen cuatro fuerzas? O sea, no puede ser así. Es un bloque, una fuerza así, otra fuerza así, otra fuerza así y otra fuerza así. ¿No se podrían anular también? ¿No se puede? Sí se puede, ¿no? O sea, si este es así, este es así, pues él se anula con él, y estos tres sumados se anulan con él, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos. Next, next. Ya, este es el que te digo que se adelanta un poquito, ¿no? Se adelanta un poquito, ¿no? Se adelanta. ¿Ya? En la figura se muestra una esfera donde un plano inclinado está en equilibrio, dice, ¿no? De las siguientes alternativas, ¿cuál representa mejor el DSL de la esfera? Dice, ¿no? Esta es la esfera, tienes una cuerda, que yo entiendo que la cuerda está horizontal, ¿no? Es lo que yo entiendo, ¿no? Cuerda horizontal es lo que yo entiendo, ¿sí? Cuerda horizontal es lo que yo entiendo. ¿Y cuál es la que representa la mejor DSL? Ya. Acá se está adelantando un poco, ¿ya? Porque acá ya es mezcla con equilibrio, pero de cuerpo rígido, ¿ya? Y hay algo particular cuando ya consideras la geometría de la esfera, porque acá en este caso la esfera también podría ser capaz de rotar, digamos, ¿no? También podría ser capaz de rotar. Pues a eso ya se le considera un cuerpo rígido, ¿ya? Y cuando es un cuerpo rígido, además de que las fuerzas deban sumar cero, los torques también deben sumar cero. Y a consecuencia que los torques también deban sumar cero, algo va a pasar con las fuerzas. Mira, este es el peso, ¿sí? ¿Qué otra fuerza más hay? Aparte del peso, ¿qué más hay? Tensión, Tensión, ¿no? Ya está. Van dos fuerzas. ¿Cuántas fuerzas faltan? la de contacto. La de contacto. Ahora, ¿cómo será la de contacto? Porque la de contacto podría tener, ¿no? Su componente normal y su componente fricción. ¿Para dónde debería apuntar entonces la fuerza de contacto? Entonces, cuando sobre un cuerpo rígido actúan tres fuerzas, hay algo particular que tiene que suceder para que se cumpla el equilibrio. Si hay tres fuerzas sobre un cuerpo rígido, las tres fuerzas deben ser concurrentes. Eso es lo que debería cumplirse en un cuerpo rígido. Si está en equilibrio y son tres fuerzas, las tres fuerzas deben ser concurrentes. Por ejemplo, esta fuerza F de tensión y el peso concurren en este punto de arriba, ¿sí? Entonces, la tercera fuerza también debe pasar por ahí, también debe pasar por ahí. Pues, así debe ser la fuerza de contacto, pasando por ese punto, ¿sí? Si quieres en el gráfico original sería algo así, ¿no? Este es el peso, este es el punto en que une con la tensión, entonces la fuerza de contacto debe ser así, así, pasando por ese punto. ¿Está bien? Profe, si no estuviera en equilibrio sería la A. Si no estuviera en equilibrio, entonces no sabrías qué dirección tiene la fuerza de contacto. No sabrías qué dirección tiene. No podrías saber. Te tendrían que decir más cosas, ¿no? Podría ser así, podría ser así, podría ser así. No sé de qué forma estaría la fuerza de contacto. No lo sé. Pero si está en equilibrio, sí sé que debe pasar y ser concurrente las tres. ¿Ya? Pues eso es lo Profe, particular. Dime. ¿y cómo usted supo que también ahí tenían que estar presente la suma de los torques? O sea, yo a simple vista no me di cuenta. Pensé que solo era, o sea, suma de fuerzas nada más, sin el torque. Claro, esto es porque ya es una esfera, ¿no? Y una esfera puede rotar también. O sea, eso ya se le llama cuerpo rígido, ¿sí?
Pues, como te dije, ¿no? Esto ya está, este es un ejercicio que se ha adelantado un poquito, ¿no? A la idea de torque y el equilibrio del cuerpo rígido, que se supone lo harán la siguiente semana, ¿sí? Profe, ¿ahí no influye fricción? Sí, justamente, como esta es la de contacto, tiene una componente normal y tiene una componente fricción. Y la fricción es justamente la componente que está evitando que la esfera rote. Porque si tú colocas una esfera así con un piso inclinado y la amarras de este lado, la esfera quizás, si esto es resbaladizo, rote. La esfera no va a quedar así. ¿Sabes qué va a pasar con la esfera si es que fuera lisa? Si es que la superficie fuera lisa, ¿no? Tú pones así, ¿no? La esfera así. Si tú lo dejas, la esfera es esto y rota. La cuerda queda paralela a la de esto y la esfera rota, se echa un poco. Se tira para atrás, como dice. Algo así. ¿Sí? Pero justamente la fricción es la que está evitando que rote y por eso te dice que está en equilibrio, te dice, ¿no? Sí, en equilibrio, dice. ¿Ya? ¿Sí? Como te digo, esto se está adelantando un poquito a lo diagrama de cuerpo libre, ¿no? Perdón, al, al equilibrio de un cuerpo rígido, ¿no? Más que todo por la fuerza se dio cuenta que era de un cuerpo rígido, ¿no, profe? O sea, porque es una esfera, ¿no? Y para que esté en equilibrio la esfera tiene que ser dos cosas, ¿no? Fuerzas y torques. Fuerzas y torques, ¿sí? Ah, ya, Ujú. ya, profe. Y lo particular que si son tres fuerzas, deben ser concurrentes las tres fuerzas. ¿Sí? Ya está. Preguntas, ¿no? Ahora, las siguientes ya son de cálculo, me parece. Sí, ya son de cálculo. 102. Uy, se me fue el mouse. 102, 3, 4 y 5, ¿no? Los cuatro ejercicios. Ya, vamos. 102. El sistema de tres partículas se encuentra en equilibrio, verdadero o falso, ¿no? Entonces hay que hacer los DCLs y analizar las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos bloques y ver cómo nos ayuda esta relación de ángulos en el equilibrio para obtener una relación de fuerzas, ¿sí? Ya. ¿Cómo sería sobre el objeto Q, el bloquecito Q? ¿Cuántas fuerzas habrían sobre el bloquecito Q? Dos, profe. Dos, ¿no? Peso y Peso y la tensión. Como está en equilibrio, deben ser de igual valor, ¿no? El peso del bloquecito Q, que le he puesto Q nada más, debe ser de igual valor que la tensión. O sea, la tensión también valdría Q, ¿no? Equivalente al peso del objeto. Lo mismo pasaría con W, entonces, con este de acá, ¿no? ¿Qué pasaría con este de acá? Igualito, ¿no? Su peso W y la tensión que también sería de igual valor que el W. ¿Está bien? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Estos DCLs. ¿Ya? Ahora, igualito sería con el de acá, ¿no? Con este de acá. Su peso y la tensión, ¿no? De igual valor. ¿Sí? Ahora, acá hay un punto particular que es este punto de acá, porque es un punto que está sirviendo de unión a tres cuerdas, a tres cables. Entonces también se le hace el análisis a este punto. Como es un punto de unión, un nudo, no se le considera peso. Así que las únicas fuerzas sobre esta unión son las tres fuerzas de tensión. Y estas tensiones siempre jalan del objeto, siempre jalan. O sea, así, así y así. Esta es la misma cuerda, así que es el mismo valor de tensión. Esta es una sola cuerda, el mismo valor de tensión. Esta es una sola cuerda, mismo valor de tensión. Y ahora analizas lo que le pasa a esta unión con estas tres fuerzas. Porque ¿qué debería pasar con estas tres fuerzas? ¿Qué debería ocurrir con esas? sumatoria cero. La sumatoria es cero. Y como son tres fuerzas, una forma rápida de visualizar eso es porque estas tres fuercitas van a formar ¿qué cosa? Triángulo, profe. Un triángulo, ¿no? Entonces tienes al peso que es vertical hacia abajo, tienes este W que es así diagonal para arriba y el otro que es así diagonal para la izquierda, ¿no? Y usamos los angulitos, ¿no? Entre la vertical y el verde es 2 alfa. Entre la vertical y el verde es 2 alfa. Entre la vertical y el rojo es alfa.
entre la vertical y el rojo es alfa. Ahí están los angulitos. ¿Hasta ahí va bien los angulitos? Sí, profe. Sí, ok. Y ya, entonces usando esos angulitos ya podemos ver y analizar las relaciones. Por ejemplo, ¿no? Si este es alfa, dime el de acá cuánto vale. Este de acá. Si él es alfa, ¿el cuánto es? Alfa. Alfa sería, profe. Así es, ¿no? Y fíjate, este es un triangulito que le podemos llamar isósceles, ¿no? Tiene W y tiene W. Es un triangulito isósceles. ¿Está bien? O sea, si este es alfa, dime, ¿este de acá cuánto sería? Alfa también, ¿no? Por el isósceles. ¿Sí? Y dime, ya sabes cuánto vale alfa entonces ya. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? 45. Así es, ¿no? La suma de los cuatro. Profe, Dime, dime. disculpe, pero ahí en el diagrama el verde con el rojo no formarían tres alfa, o me estoy equivocando. El verde con el rojo. Sí, así es. Pero sería en todo caso esto de acá, ¿no? O sea, este verde lo subes y todo esto sería 3 alfa, ¿no? Porque esto de acá sería 2 alfa. Ah, ya, claro. Sí, sí, ya, profe. Ujú. Y ya está. Alfa es 45, así que puedes reconstruir un poquito mejor tu triangulito, porque estos serían 45 y este ángulo sería 90, ¿no? Este de acá sería 90, ¿no? Reconstruyes tu triangulito entonces. 90 sería el de acá, ¿no? 90. 90 y 45, ¿no? ¿Sí? 45 y 90, ¿no? Ya está. Entonces, si él es W y él es W, ¿él cuánto es? En función de W, ¿no? W raíz de 2. W raíz. Ya está. Y con eso respondemos a las preguntas. A ver. Primera sentencia dice, Q es mayor que W. ¿Es así o no es así? Sí, profe. Sí, porque Q es W por raíz de 2, ¿no? Entonces sí es verdadero, ¿no? Ya está. El ángulo es menor que 30. El alfa vale menos que 30, dice. ¿Vale menos que 30 alfa? No, vale 45, ¿no? El sistema se encuentra en equilibrio solo si alfa es 45. Sí, pues no. Con el equilibrio hemos quedado que alfa tiene que ser 45. Ya está. Pregunta 102. Pregunta 102. Preguntas. Profe, la tensión siempre debería graficarse saliendo. Así es, la tensión siempre jala, nunca empuja, siempre jala del objeto. La tensión siempre jala, siempre jala, siempre. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente. Ya, vamos al siguiente. Tres cuerpos nuevamente. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio, así que las fuerzas tienen que sumar cero, ¿no? Como estamos comentando, ¿no? Las fuerzas tienen que sumar cero, ¿sí? No hay fricción entre las superficies, ¿sí? O sea, no hay componente de fricción, es pura normal. Y no consideramos las masas de las poleas. O sea, solamente está A, B y C. El peso del bloque A es 50 newton. Calcule los pesos de los otros objetos. Entonces, igual, ¿no? Hay que hacer los DCLs, ¿no? Entonces, tenemos ahí el esquema. Empezamos por A,
¿no? Vamos por C, de ahí vamos por B, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Ya, para A. Sí sabemos que el peso vale 50. ¿Qué otras fuerzas más hay sobre el bloque A? ¿Sobre A? ¿Qué otros bloques hay? Normal y tensión, profe. Así es, ¿no? La fuerza de contacto normal y la tensión. Ya está. Y como son tres fuercitas sobre un objeto que está en equilibrio, puedes formar un triangulito de fuerzas, ¿no? Un polígono cerrado. Ya está. Peso hacia abajo, contacto así diagonal para arriba y la otra fuercita como que diagonal para la derecha, ¿no? Y te ayudas del angulito, ¿no? El angulito 30 grados es el angulito entre el plano y la horizontal, ¿no? 30 grados es entre el plano y la horizontal. Y si él es 30 grados, espero que reconozcas que él es 60 y 30, ¿no? Si él es 30 grados, él es 60 y 30, ¿sí? Y ya sabiendo que el peso es 50, sabes cuánto es cada cateto, ¿no? Este cateto pequeño, ¿cuánto valdría? 25, ¿no? Y el otro sería 25 raíz de 3. ¿Ya está? 25 de tensión y 25 raíz de 3 de fuerza de contacto. ¿Vamos bien? Ya está. Ahora vamos al otro objeto. Esta es una sola cuerda, ¿sí? Así que si la tensión es 25 acá, de este lado también la tensión es 25. ¿Está bien? Y sobre este bloque hay tensión y hay su peso. Entonces, ¿su peso cuánto va a valer? Uy, acá le puse. De su peso debería valer 25 también, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esta es la tensión 25, es la tensión en toda esta cuerda. Sobre el bloque B solamente hay dos fuerzas, su peso y la tensión. Como la tensión es 25, su peso también debe ser 25. Ya descubrimos el peso del bloque B. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos con el bloque C. El bloque C es su peso y la tensión. Como está en equilibrio, esa tensión equivale al peso del bloque C. Esta es una sola cuerda, así que es la misma tensión sobre esta cuerda. Y ahora vas a analizar a esta polea de acá. ¿Sí? ¿Qué fuerzas hay sobre esta polea de acá? Hay las dos tensiones de 25 y esta tensión que equivale al peso de C, ¿no? Las dos tensiones siempre jalando del objeto 25 y esta tensión que equivale al peso de C. Serían tres fuercitas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Como son tres fuercitas, ¿cómo puedes analizar que la suma de ellas tiene que ser cero? Porque está en equilibrio, ¿no? Todo está en equilibrio. Y sobre esta polea dice que no consideres el peso. O sea, no hay que dibujar el peso. No lo estamos tomando en cuenta. Solo son esas tres fuerzas. Y ya. ¿Qué haces ahora? Una forma es el triangulito, ¿sí? Y colocamos el triangulito. El peso, el 25 para abajo, el 25 en diagonal para abajo y el WC diagonal para arriba. Ese sería el triangulito de fuerzas, ¿ya? Ahora hay que ir por los angulitos para ver este análisis, ¿no? Los angulitos, ¿sí? Claro, 30, 30, 120 sería la idea, justamente porque el de acá es 60 grados. ¿Cómo sabemos que el de acá es 60 grados? Es por esto, ¿no? Entre la vertical y esta tensión roja es 60. Porque él es 30, ¿no? Si él es 30, acá es 60. Y sería 60 de la tensión roja y la vertical. Tensión roja y vertical, 60. Y como es isósceles, ya dijo su compañero, como es isósceles, 30, 30, ¿no? Para que te dé el 60. ¿Sí? Y ya con ese triangulito y los ángulos notables, puedes construir que 25 y 25, este lado, ¿cuánto valdría? ¿Lo sacas? ¿Lo sacas o no lo sacas? Así es, ¿no? Sería 25 raíz de 3, ¿no?
Si gustas, ¿no? Trazas una perpendicular. Una forma sería así, pues, ¿no? Trazas perpendicular, se forman dos triangulitos de 30 a 60, la hipotenusa es 25. A 30 se opone 25 medios, la mitad, y él sería 25 medios raíz de 3, haciendo un total de 25 raíz de 3 para el peso del bloque C. Y así tienes B 25 y C 25 raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Das para dos más o lo dejamos ahí? ¿Qué dices? ¿Das para dos más? ¿O hasta ahí nomás? Lo importante es que se vaya entendiendo. ¿Se va entendiendo? Profe, Dime. disculpe, no le entendí por qué en esa esferita está 25, está el peso de C y 25 del azulcito. Es esta de acá. Esta esferita de acá es. A esta esfera le estamos analizando de los tres cuerpos. ¿No? De las tres cuerdas. Sobre esta polea de acá hay tres cuerdas. O mejor dicho, Ajá. una sola cuerda y otra, dos cuerdas, ¿no? Entonces, sobre Más esta que todo, más que todo agarra eso para que las tres interactúen sobre él, ¿no? ¿Cómo? O bueno, más que todo coge esa esfera, o bueno, ese círculo donde que se ve que las tres están interactuando, ¿no? Tanto A, B y C. Claro, o sea, quiero ver la relación entre las fuerzas, ¿no? Y justamente lo puedo encontrar analizando esta poleíta, ¿no? Sobre esta poleita están estas tres fuerzas y también sé que las tres fuerzas deben sumar cero, ¿no? De ahí tengo las relaciones, ¿no? Ah, ok, profe. Ya está. Ya, vamos con las dos últimas entonces. Vamos con las dos últimas. Vamos. Ya está. En la figura tenemos una bolilla de 10 centímetros de radio y peso de 100. Se amarra con una cuerda. La cuerda es de 70 centímetros. Descansa sobre una superficie lisa cilíndrica de radio 50. O sea, la cuerda es de 70, el radio pequeño es 10 y este radio grande es 50. Determine la tensión en esta cuerda. ¿Ya? Entonces, sí sabes qué fuercitas hay sobre esta esferita pequeña, ¿sí? ¿Qué fuerzas hay sobre la esferita pequeña? ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son? Ay, profe. ¿Cuántas? ¿Seis? Tres. Tres, ¿no? Y entonces si son tres, vas a formar un triangulito de fuerzas porque deben sumar cero. Y para saber las relaciones necesitas saber ángulos, ¿sí? Y en este gráfico faltan los ángulos. Faltan los ángulos, ¿ya? Pues esos ángulos lo vamos a sacar justamente con todas las distancias que nos dan. Sí, mira, nos dicen que la cuerda mide 70, el radio mide 10, el otro radio mide 50. ¿Y qué más te dicen, no? Te dicen el radio 10, ¿no? También te dan el H, ¿no? Este H vale 50, dice. Este H es 50. Y este radio es 50, ¿sí? Entonces, este triangulito debería ser conocido para ti. Porque ¿cuánto miden sus lados? Mira, de este triangulito. ¿Cuánto miden sus lados? 60, 80 y 100. Y ese no es cualquier triangulito. Ese es un triangulito de 37 y 53, 3, 4, 5. Ya está. Descubriendo el ángulo, ahora sí ya puedo saber la relación de las fuerzas. Y construyes tu triangulito de fuerzas haciendo el DCL sobre la esferita. ¿Sí? Pues sobre la esferita está su peso, que vale 100, la tensión en la misma línea de la cuerda, saliendo del objeto, jalando el objeto. Y como la superficie es lisa, dice, la fuerza de contacto es perpendicular, o sea, pasando por el centro, ¿no? Pasando por el centro porque es perpendicular, ¿no? La fuerza de contacto. Tres fuerzas, diagramita de fuerzas, peso, fuerza de contacto y la tensión, ¿no? Y entre la vertical y la cuerda es 37, ¿no? Entre la vertical y la cuerda es 37.
Y esta fuerza es perpendicular a la tensión. La tensión es ¿no? La tensión es así y esta fuerza es así, ¿no? Son perpendiculares, como hemos visto acá, ¿no? La dirección de la fuerza de contacto es perpendicular con la tensión. Y ya está. ¿Cuánto vale? ¿Quién te dice? La tensión, ¿no? No, te piden los dos, ¿no? Te piden la tensión y la fuerza de contacto. Ah, te piden los dos. ¿Cuánto valen los dos? Si este vale 100, ¿cuánto valen? 60 y 80, ¿no? Ya está. Y lo marcas. Pregunta es, si no, para ir al último ejercicio del día de hoy y dejarte ya tranquilo, tranquila, esperando que para mañana no haya problemas, que puedan ir con normalidad al CEPREUNI, aunque no he visto las noticias, así que no sé cómo estará lo de que si hay paro o no hay paro mañana. No he visto las noticias. ¿Todo claro, todo claro? Vamos por el último. Último, último, último. Ya, último entonces, último. Ejercicio 105. De equilibrio, suma de fuerzas tiene que ser cero. ¿Con qué fuerza debe tirar la persona que está parada sobre la plataforma para levantar la plataforma con velocidad constante, sabiendo que el peso del hombre es 800 y el de la plataforma es 400? No consideres la fricción. ¿Cuántos objetos hay que analizar? Uno, dos, tres. ¿A quiénes hay que analizar? ¿Cuántas fuerzas hay que analizar? El hombre, la plataforma, profe. El hombre y la plataforma. Entonces vamos uno por uno, ¿ya? Ese es nuestro primer análisis. Uno por uno, cuerpo por cuerpo, ¿ya? Tenemos a la persona. Dime, ¿cuántas fuerzas dibujarías sobre la persona? Tres, profe. A ver, ¿cuántas fuerzas? Me dicen tres, a ver, ¿alguien más? Peso, contacto y tensión, así es, ¿no? El peso de la persona, que nos han dicho que es 800, la fuerza de tensión, ¿no? Que siempre jala el objeto, y la fuerza de contacto, ¿no? Con el piso. Ya está. Ese sería el DSL de la persona. ¿Sí? ¿De acuerdo? DSL de la persona. ¿Ya? Ahora, ¿cómo será el DSL de quién? Ahora, ¿a quién hay que analizar? Aparte de la persona, ¿a quién hay que analizar? Plataforma. Plataforma. ¿Cómo es el DSL de la plataforma? ¿Qué fuerzas recibe? Bueno, primero la que siempre está presente, ¿ah? ¿Cuál es la que siempre está presente? Gravedad. Fuerza gravitacional, que por dato es 400. Ya está. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Contacto con la persona. La persona le aplica una fuerza de contacto y además hay una tensión sobre la plataforma. Ya está. Ese sería nuestro DSL. ¿Ya? Y ya está. Se terminó el análisis. Ahora es relacionar las fuerzas. Porque dice que está subiendo con velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Equilibrio. Equilibrio. Y equilibrio, suma de fuerzas es cero.
Y así sacas dos relaciones, una para la persona y otra para la plataforma. Como está en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba, igual valor que la que va hacia abajo, ¿no? Igualito para la plataforma, ¿no? La que va para arriba, igual que las que van para abajo. Y de ahí ya puedes calcular lo que te piden, ¿no? Que es la fuerza de tensión, te dice, ¿no? Calculas la fuerza de tensión. Ya está. ¿Cuánto sale? Ujú. Acá, por ejemplo, sería igualar la fuerza de contacto. La fuerza de contacto sale 800 menos T o sale T menos 400. Los igualas y efectivamente sale 600 newton la fuerza de tensión que se debe aplicar para que la plataforma sea elevada en equilibrio. Y con eso estamos terminando la sesión de clase de hoy, muchachos.